Buenas tardes, un sábado para rendir cuentas además, al menos la cantidad que se manejará en Cultura y Medio Rural este 2024. Ambos responsables han desgranado los titulares esenciales. En Medio Rural se ha destacado que doblan los recursos para asegurar la atención sanitaria a la cabaña ganadera y también afrontar la campaña de la lengua azul. De Tineu, donde se han presentado esas cuentas, nos vamos hasta Martín Porra, en la capital de Bimenes, ha estado Cultura. Recoge una inversión sobre todo centrada, o es uno de los titulares más activos, para el prerrománico, para su cuidado. Max Álvarez. Sí, habrá actuaciones en Santullano, en Foncalada o en San Pedro del Nora, pero además también para la senda que une Santa María del Naranco con San Miguel de Lillo. También esas cuentas recuperan una partida para que el Museo de Bellas Artes pueda adquirir nuevas obras y crece lo destinado a deporte. Está desenvolviéndose y desplegándose unas inversiones millonarias porque hubo varios años con un presupuesto de $500.000 euros y este año prevemos 700.000 euros para el prerrománico, completando ya prácticamente las necesidades que establecía ese plan. En Cultura 2024 se enfocará en el cuidado del prerrománico. No será, desde luego, la única línea que cubra el presupuesto que hoy se ha presentado en la capital de Bimenes. Max. Sí, la viceconsejera tilda de inversión sin precedentes lo destinado a patrimonio cultural, donde se engloba esa partida del prerrománico, 200.000 euros más hasta los 700.000 para completar el plan del prerrománico. Habrá actuaciones en Foncalada, en San Pedro del Nora, pero también esa senda peatonal que unirá Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. Además, sube hasta los 450.000 euros el montante destinado a las subvenciones para la restauración de hórreos, y en el año de su ampliación, de la segunda fase de ampliación del Museo de Bellas Artes, también crece 250.000 euros el dinero destinado. 200.000 de ellos serán para dos proyectos, el de restauración y proyecto de la causa Frasinelli, y también para la adquisición de obras. Con intervenciones previstas en la Foncalada, en Santullano, en Santa María del Naranco, en San Pedro de Nora, y también la renovación de los contenidos que tienen que ver con el prerrománico del Museo Arqueológico, y la senda peatonal del Naranco entre Santa María y San Miguel. También crece el montante destinado a deportes hasta los casi 20 millones de euros. 5 millones de ellos serán para el apoyo al deporte, uno de ellos para el deporte de aquellos clubes de alta élite que nos representan a Asturias fuera, pero también se creará una nueva línea para el deporte base, y también en este presupuesto se contempla la redacción de un proyecto para habilitar un centro cultural y deportivo en lo que iban a ser las antiguas piscinas climatizadas de Bimenes, una de las piscinas, uno de esos proyectos muertos de los fondos mineros del año 2012. Ya estamos pagando nosotros ese crédito que hubo que solicitar para poder hacer frente a aquella deuda. Y, pues préstanos mucho que el Principado nos haya atendido a las demandas para ver qué podemos hacer con ese espacio antes de que se deteriore del todo.